Es importante que nosotros, amados hermanos, estemos fundamentados en la palabra del Señor. Más que ahora que estamos viviendo los últimos tiempos, en los tiempos en los cuales estamos viviendo es muy tremendo, amados hermanos. Recuerden que en este mes estamos viviendo un mes muy crítico. Es un mes, el mes de octubre es el mes donde es una de las fiestas más grandes que son de paganismo en este mundo, y una de las fiestas más grandes en el ocultismo, amados hermanos, y en la cual estaremos hablando el próximo domingo. Amados hermanos, no este, sino que el próximo estaremos hablando acerca de todas las fiestas paganas que el enemigo celebra, entre ellos los que estoy hablando, las fiestas satánicas, es lo que estoy hablando, fiestas paganas, fiestas satánicas, en las cuales nosotros tenemos que estar fundamentados y advertidos que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuánto decimos un gloria a Dios? Yo quiero invitarles, amados hermanos, que cerremos nuestros ojitos, vamos a orar y a la misma vez empiecen a sacar sus cuadernos, sus bolígrafos, sus marcadores para ir a empezar a estudiar. El día sábado estuvimos hablando con un buen grupo que para ellos esto es como una clase para ellos, que al final de cuentas, al terminar todos los temas, se le va a estar trayendo un examen. Y esto es esto vamos a empezar lo que se llama la escuela de corderitos. La escuela de corderitos, que en la cual tenemos que todos los cristianos pasar por ello, para entonces nuestra fe pueda estar fundamentada en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta linda oportunidad que tú nos das, Señor. Es un deleite de poder estar en tu casa, es un deleite de poderte exaltar y poderte glorificar. Y que seas tú, Padre mío, Señor, llenándonos con tu espíritu, llenándonos con tu presencia, Señor, y que de una forma tan especial, Padre eterno, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y hasta lo más profundo de nuestros huesos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso al Señor. Hermanos, como que ese aplauso era para el trompudo aquel, el Donald Trump, pero si es para Cristo, dáselo fuerte, con ganas, aleluya, con fuego en el espíritu, aleluya. Hoy quiero hablarles, amados hermanos, este tema, la Biblia. Porque la Biblia, amados hermanos, es un concepto que todos lo sabemos, que es un libro, y mucha gente piensa que hasta ahí se queda, como un solo libro. Y no es un libro, sino que es vida para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, antes de empezar a entrar a esta enseñanza, yo quiero mencionarles uno de los versículos muy importantes que usted y yo tenemos que memorizarnos. Y si no nos lo memorizamos, por lo menos mantenerlo a tanto en nuestro corazón, o en un cuaderno, o en algo, hermanos, para que nunca se nos olvide qué es la Biblia. Entonces, fíjese, amados hermanos, no sé si en la pantalla me puedan buscar. Cambiamos el canal al canal 2 y busquemos el segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Este es un versículo muy conocido, pero vamos a ver para qué es la Biblia y qué es la Biblia. En alguna ocasión estaba yo en la radio, bueno, bien, no en el radio, pero estaba solicitando un programa. Y llega la dueña y me dice: usted es pastor, pero ¿cómo sabemos que la Biblia es verdadera? Si hombres mortales tuvieron que escribirla. Y una de las cosas que se me vino a la mente lo más pronto era esto: nunca sabrás si es verdadera si no la pruebas. Entonces la Biblia es vida, pero se hace realidad y trae vida para aquellos que lo creen y aquellos que la buscan. Entonces, amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos que creer y buscar la palabra del Señor y llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cuánto decimos un gloria a Dios? Entonces yo quiero que usted busque segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Es un versículo muy conocido, todos lo conocemos, y la escritura es útil para... Bueno, ese no es, pero
Es el 16, el versículo 16. Pero ahí quedemos ahí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿la Biblia para qué es? Para llevarnos a la salvación. Hermanos, usted se da cuenta que el GPS, cuando nos ponemos en el GPS una destinación, un destino, nos va a llevar directamente a ese destino. Pero si nosotros no usamos un GPS, más en estos últimos tiempos, que los jóvenes ya no les enseñan ni en la escuela cómo leer un mapa, hermanos, entonces si no ponen un GPS, se van a perder la gente. Pero si ponemos algún destino en un GPS, aunque nos desviemos, pero si estamos conectados con el GPS, siempre nos va a llevar a nuestro destino final. Entonces fíjese, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría. Sabiduría, digan conmigo, sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios? Leamos. ¿Cuántos queremos ser sabios? Leamos. Y cuando estoy hablando de sabios, no solamente estoy hablando de sabiduría de la palabra del Señor, inclusive eso también funciona en lo secular. El que quiere aprender va a leer. El que quiere aprender más de las cosas de este mundo, de las cosas de alguna profesión, lo primero que le van a decir, hay que leer libros, hay que llenarnos de sabiduría. Entonces, y de conocimiento. Entonces, fíjense, amados hermanos, que esto es tan tremendo, porque el que no lee es lo opuesto de un sabio. Entonces, ¿cuál sería la palabra que podemos colocar ahí? En vez de sabio, podemos colocar un tonto o un ignorante, digamos así. Entonces dice en otras palabras que el que no lee las escrituras viene siendo como un hombre ignorante, mas el que sí las lee viene siendo un hombre sabio, y lo que al final va a encontrar es la vida eterna. Entonces la Biblia tenemos que leerla. Entonces mire lo que dice el versículo 16. Aquí es donde yo quería llegar. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, ¿para qué es la Biblia? A ver, ¿cómo dice? Veamos, sí podemos verlo todo, ¿va? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para no, ya se me están perdiendo. A ver, es útil para dense un fuerte aplauso, hermanos. Logramos aprender a leer, aleluya. Entonces, es una palabra que fue inspirada por Dios, útil para enseñarnos. Por eso es que dice que entonces vamos a lograr tener sabiduría y vamos a encontrar la vida, vamos a encontrar la salvación. Mas el que no lee no va a alcanzar la salvación, no va a alcanzar la vida y no va a ser sabio. Entonces es la palabra infalible de Dios. La palabra infalible. Amados hermanos, las profecías que se dieron en la palabra del Señor desde hace mucho tiempo se están cumpliendo y se van a cumplir. ¿Cuántos decimos amén? Inclusive usted se ha dado cuenta, amados hermanos, en estos últimos 3 años hemos estado viendo el escenario escatológico. Y hemos estado viendo, amados hermanos, cómo las profecías se están dando poco a poco. Y fíjense que me impresiona bastante porque el apóstol Sergio estaba haciendo un comentario que no sería tan raro que la que quedara de presidenta sería Hillary Clinton. Se lo voy a explicar por qué. Porque la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis menciona de que encima no sé si ustedes se han de acordar. No sé si, encima de una bestia, dice la Biblia, está montada una mujer. Y vemos ese tipo de escenario de que en los finales de los tiempos, amados hermanos, vamos a ver cómo es que la mujer va a surgir inmediatamente para gobernar.
va a ser algo tan extraordinario porque así como fue el principio, así será en el final. Así como en el principio Dios empezó a formar la mujer y empezó a darle cierta autoridad, entonces así también será en los finales de los tiempos. ¿Cuánto decimos un gloria a Dios? Pero no quiero entrar en lo escatológico, eso va a ser para otro día. Pero sí sabemos, amados hermanos, que es la palabra infalible. Toda palabra profética, perdón, no palabra profética, quiero explicar eso. El tiempo de ahora no existe una palabra profética. Escuchen muy bien lo que yo les estoy diciendo. Para el tiempo de ahora, el tiempo de la gracia, no existe una palabra profética. Lo que sí existe es una profecía, que es totalmente diferente de una palabra profética. Una palabra profética es lo que ya se ha dicho, pero por medio del Padre. Una profecía de parte del Padre, que eso lo menciona solamente en el tiempo de la ley. Que eso menciona que cuando los profetas decían, vengo trayendo palabra de Jehová, es palabra profética, palabra que ya se dio. Entonces la palabra más segura en la cual nosotros tenemos que guiarnos, la palabra que ya el Padre nos ha entregado. ¿Cuánto decimos un gloria a Dios? ¿Sí me estoy dando a explicar, hermanos? O ya me estoy pasando, creo que ya me estoy avanzando mucho más allá. Pero son detalles tan pequeños que tenemos que lograr a diferenciar. Claro que sí, a veces se nos sale, tengo una palabra profética, aunque no es lo correcto, pero tenemos el sentido de lo que queremos decir, ¿verdad? Pero en sí, amados hermanos, no hay palabra profética bajo el tiempo de la gracia. Hay profecía. La palabra profética es solamente en el tiempo de la ley. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Amén o no amén? Amén, gloria a Dios. Entonces fíjense, amados hermanos, es inspirada por Dios y es eficaz para nuestras vidas. Yo creo que si en la pantalla me pueden poner en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Miren cómo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces fíjense, amados hermanos, qué tan grueso es la palabra del Señor, hermanos. Que esto es tan tremendo de que la palabra nos trae vida y nos trae eficaz. Pero la palabra a muchos no nos va a gustar. Por eso, amados hermanos, que vemos que en las iglesias donde sí se predica la verdad son muy pocos. ¿Por qué? Porque la palabra llega como una espada de dos filos. Y cuando es una espada de dos filos, tanto va penetrando hacia el pueblo, pero va penetrando hacia acá, hacia el altar. Amados hermanos, yo les puedo decir que han habido prédicas que a veces el Señor me ha dado, y cuando las estoy predicando tal vez no es para nadie que está en la iglesia, sino que solamente para mí. Porque es una espada de dos filos que tanto es como es para el pueblo, pero también es para mi vida. Entonces, es tan tremendo es esto, porque miren lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice que es tan filuda o tan, bueno, sí, tan filudo que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hermanos, o sea que viene la palabra a cortar nuestros pensamientos. Que vuestros pensamientos ya no sean los nuestros, sino que sean del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Entonces mire qué tremendo es esto. Viene cortando nuestra alma. Quiere decir que la palabra del Señor, cuando la leemos, es tan viva que nos va a hablar a nuestro ego. Nos va a hablar a nuestra alma, a nuestros sentimientos, a nuestra tristeza, a nuestra amargura, a nuestro enojo, a nuestra alegría, a nuestro gozo. Pero nos va a hablar directamente a nuestros sentimientos. Pero también, amados hermanos, nos va a hablar a nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor, aviva el fuego que está en ti. En otras palabras, aviva el espíritu que está en ti. El espíritu se puede contristar, pero en la palabra viene y empieza a revivir el espíritu. ¿Cuánto decimos un gloria a Dios? Y mire qué tremendo. De las coyunturas y los tuétanos penetra hasta la carne, hermanos. El cuerpo. Penetra el cuerpo. Que cuando dice el Señor
Que no sean los haraganes y hay que levantarnos a buscarlo de madrugada. Entonces ya, cuando leemos un versículo así, dice, ay, sí, cierto, Señor. Me gustó mucho las cobijas, pero tengo que buscarte de madrugada. Se fueron todos los amenes, pero gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. ¿Cuánto decimos un gloria a Dios? Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Por eso es que yo le estaba diciendo que la palabra del Señor es la palabra profética más segura. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice la palabra. Segunda de Pedro creo que es. Esa es. Segunda de Pedro 1:19. Gracias, hermana estudiante. Es gloria a Dios. Ella está. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hermanos, ¿cuánto queremos que nuestro corazón haya esa alegría y que tengamos vida en nosotros? Aquí está la respuesta. Tenemos que leer la palabra. Tenemos la palabra profética más. Hermanos, entonces no nos podemos dejar llevar. O que alguien viene y empieza a profetizar. Si esa profecía es del Señor, va a concordar con la palabra. Mas si no concorda con la palabra, hermanos, entonces no es del Señor. Hello. Porque tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, de creerle a un hombre a creerle a Dios, prefiero creerle a Dios. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Él es poderoso. Mire, yo quiero que vaya a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17. Mire para qué es la palabra del Señor. A fin de que el hombre, y cuando dice la palabra hombre, se refiere también a la mujer. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Somos perfectos, hermanos? ¿Cuántos imperfectos hay en esta casa? Equipados para toda buena obra. Quiere decir que nosotros no somos perfectos, pero si leemos la palabra, vamos a alcanzar la perfección. Porque si leemos la Biblia, ¿cómo es que vamos? Mira, con lo que le acabo de mencionar, lo que le estoy enseñando, ¿cuándo es que vamos a ser perfectos? Cuando Cristo nos lleve. Pero ¿cómo vamos a alcanzar la perfección? ¿Por qué alcanzaremos la perfección? ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Para qué? Para tener sabiduría y ¿qué? Para tener la salvación. Entonces la salvación nos va a hacer que nos perfeccione. Entonces mire para qué es la Biblia. La Biblia nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va en forma de que tengamos en justicia. Pero dice que al final de cuentas la Biblia es para salvarnos, para darnos sabiduría, pero para que al final seamos perfectos. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando seamos salvos. O sea, en otras palabras, que ya seamos arrebatados. Entonces, por eso es que tenemos que leer la Biblia. Porque si no la leemos, no nos vamos a salvar. Y si no la leemos, no vamos a ser sabios. Y si no la leemos, no vamos a alcanzar la perfección. Y si no alcanzamos la perfección, no vamos a poder hacer absolutamente nada, hermanos. ¿Cuántos queremos ser útiles para hacer cualquier cosa? Entonces cuando yo le llegue y le diga, hermano, le va a tocar predicar, usted va a decir amén. Porque está leyendo la palabra y se está preparando a una perfección para equiparse a hacer cualquier obra. Es que, hermanos, es que esto es tremendo, hermanos, ¿verdad? Mira qué tremendo es esto. Es que, hermano, el Señor no nos ha llamado. Es más, denle la mano a su hermano y dígale, Dios no lo llamó a estar sentado,
sino que sea sabio, preparado para toda buena obra. Entonces, si de momento yo llego y le digo a una hermana, a un hermano, usted va a predicar, no puede decir que no, porque quiere decir que entonces no se está preparando. Porque el que lee la Biblia, pero no leerla como leer cualquier libro, sino leerla con entendimiento. Por eso que dice la Biblia que al leer la Biblia nos trae una sabiduría. Y si nos trae la sabiduría es para entender lo que estamos leyendo. ¿Se me está dando a explicar? Entonces mire qué tremendo es esto, amados hermanos. Que entonces que si entendemos lo que estamos leyendo y si nos está capacitando, quiere decir que nos va a perfeccionar nuestro espíritu. Y aunque uno tenga así, mire hermanos, y está temblando para subir al altar, pero va a decir, pero estoy leyendo la palabra con entendimiento. Quiere decir, Señor, me vas a perfeccionar en el momento que yo esté aquí arriba para yo poder hacer la obra que me estás comendando hacer. Aleluya, déle un fuerte aplauso al Rey, hermano. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que tener la Biblia y hay que leerla. Quiere decir que el que dice, no, pastor, no puedo predicar, quiere decir, no lee la Biblia. No la lee. Porque ¿de qué va a dar? ¿De qué va a ministrar? Pero si uno se la pasa leyendo durante el día, en la noche o en la tarde o cuando se levanta y todos los días todos los días de la semana, entonces cuando de momento a usted le toque ministrar, predicar o está en la calle y hay una necesidad, lo que usted estaba leyendo durante la semana, eso va a brotar, amados hermanos, y lo va a preparar y lo va a equipar para cualquier obra, para esa persona que necesita la palabra, ya usted va a estar preparada o preparado. Hay que equiparnos. Hay que equiparnos. Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ok, ahora sí, canal número 2, por favor. Hoy sí empiezo a predicar. Bueno, enseñar. Eso es solamente una introducción. La Biblia, ese versículo que estamos leyendo, segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo va a salir el sol en nuestro corazón? ¿Acaso el sol está en el corazón? ¿Dónde está el sol? Entonces, el que lo lee solo por leer no lo va a entender, porque el sol no puede existir en el corazón. Es ilógico, porque el sol está en el espacio. ¿Sí me estoy dando a explicar? Entonces, ¿cómo vamos a entender lo que leemos? Hasta que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, el que lee la palabra va a ser un hombre o una mujer sabio o sabia para entender las escrituras. Por eso le pasó lo que le pasó a aquel que estaba al eunuco, hermanos. Cuando dice la palabra del Señor que estaba Felipe y lo transportaron, hermanos, mira qué tremendo es eso. Ese no necesitaba un avión ni que un carro de emergencia. A él en un abrir y cerrar de ojos lo arrebataron y lo llevaron a otro lugar. Así dice la Biblia. Lo transportaron, dice la Biblia. Mire qué tremendo. En un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, lo mandaron. Se imaginen como que en este momento yo me lleve el Señor, me desaparezca y aparezca en China. Hermanos, eso es tremendo. Así le pasó a Felipe. Lo mismo. Léanlo. No me cuestionen, no me pregunten. Léanlo, se van a dar cuenta. Fue trasladado. Pero ¿qué estaba sucediendo? Felipe estaba ahí y estaba pasando a alguien. Estaba leyendo el libro de Isaías, cuando Jesús, están mencionando que es llevado como cordero al matadero, y no entendía lo que leía. Entonces llegó Felipe y le dice, ¿qué lees? Isaías. ¿Entiendes? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique?
Entonces la Biblia hay que explicarla. Entonces a Felipe le pasó esto. El lucero de la mañana hasta que salga en vuestros corazones, o sea, a la perfección del día, que sea maestro en la palabra. Todos los que estamos aquí, al final, hermanos, de estos cursos, de saber de cuántos meses va a ser, solo hicimos la cuenta, son 21 temas. Y digamos que lo hacemos una vez a la semana. Son 4 meses y un día, creo yo. Una semana. Ok. Y así como voy, apenas tengo media hora predicando, enseñando, y apenas voy en la introducción, hermanos. ¿Cómo le vamos a hacer? Solo Dios, ¿verdad?, nos va a auxiliar. Pero sí logramos a comprender para qué es la Biblia. Entonces, si viene alguien y le pregunta, ¿para qué es la Biblia? Usted ya tiene las citas ya puestas ahí en su cuaderno, ¿va? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Guárdelos, porque después de tantos meses vamos a tener examen. Esto es tremendo, hermanos. Mira, hay tantos cristianos que tienen años de estar en el Evangelio y no saben qué es la Biblia. No saben. No saben qué es la palabra infalible. No saben qué es la palabra profética más segura. Eso es lo que es. Y útil para enseñarnos, redarguirnos y corregirnos y enseñarnos en justicia. Pero ya todos lo sabemos. ¿Cuánto decimos amén? Va, sigamos. Hoy sí, en vez de explicar, voy a leer. Pero leer. La Biblia es un libro escrito por un Dios amoroso hacia el hombre pecador. Es el único libro que dice la verdad con respecto al pasado, presente y futuro. Dios siempre se ha revelado al hombre por la creación. En el libro de Salmos 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos capítulo 1 del 19 al 20, Pablo afirma que las cosas que Dios quería que se conocieran se han hecho visibles en su creación. Este tipo de revelación asegura su existencia. Por otra parte, la carta de los Hebreos afirma que Dios ha hablado al hombre en muchas maneras, pero que en estos últimos días lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, según Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Es en la Biblia donde se ha dejado la revelación de este acto. A ello se debe la importancia de conocerla, leerla y estudiarla. Tenemos que leer la palabra. ¿Cuánto decimos amén? Y conocerla. La Biblia, la palabra Biblia, digan conmigo Biblia, se traduce del vocablo griego biblión, digan conmigo biblión. La palabra original es biblión, que significa Biblia. Significa varios libros. ¿Qué significa? Bueno, libro, en lo que es en el diccionario 975. La Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de un periodo de 1600 años. Y no obstante, es evidente que hubo una inspiración divina, lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 3:16. Pues no existe ni una sola contradicción. Es más, un libro complementa a otro, formando entre sí una unidad. Los hombres que la escribieron estaban conscientes de lo que escribían por sí mismos, pero que Dios hablaba por medio de ellos. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Moisés, vemos el ejemplo de Josué, el ejemplo de Samuel, de David, Jeremías. La Biblia está compuesta de 66 libros. ¿Cuántos libros? 66 libros. Dividido en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuántos libros lleva la Biblia? ¿Cuántos hombres más o menos la escribieron? 40. ¿Desde qué tiempo a qué tiempo? Desde 1600 años. Entonces, tenemos esos puntos bien importantes. ¿Ya lo escribieron? 40 hombres.
Biblia es biblión, que significa libro. Lo escribieron 40 personas hace aproximadamente 1600 años atrás. Aleluya. Y está compuesto de 66 libros. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que conocerlos. Porque no podemos decir que somos cristianos y ni siquiera sabemos ni el fundamento de lo que leemos. Tenemos que fundamentarnos. Tenemos que leer. Tenemos que estudiar. Sigamos. El Antiguo Testamento consta de 39 libros que fueron escritos en idioma hebreo y algunas partes en arameo, por lo menos por 32 personas diferentes, que procedían de diversos niveles de educación y vocación, que incluía sacerdotes, profetas, jueces, reyes y otros. Esos 39 libros no se escribieron cronológicamente en el orden en que se encuentran en la Biblia, sino que han sido agrupados así por razones de conveniencias. El Antiguo Testamento de los judíos tiene 22 libros, porque unen en uno los libros de primero y de segundo, por ejemplo, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel. Entonces, por eso que vienen siendo 22 libros en lo que es los judíos. Pero en esencia contiene el mismo material que la iglesia de Cristo utiliza hoy en día. En el Nuevo Testamento a veces se hace referencia a Moisés y a los profetas, indicando con ello a los libros que Moisés y los profetas escribieron. El Antiguo Testamento está subdividido y ahorita vamos a ver las subdivisiones de esos 39 libros y tenemos que aprenderlos. Entonces lo que tenemos que aprender más, esas son las claves importantes. En el Antiguo Testamento, 39 libros, escritos por lo mínimo 32 personas. Eso es lo básico que tenemos que saber de este slide. 39 libros por 32 personas aproximadamente. Sigamos. Las subdivisiones empiezan con estos, lo cual es el Pentateuco. Digan conmigo Pentateuco. 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 Hermanos, ¿todos estamos aquí o no estamos? A ver, todos digamos 1, 2, 3. Ya casi le agarramos la unidad. Vamos todos. 1, 2, 3. Pentateuco. Va. Pentateuco, que sería los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros. Se le nombra así porque son los 5 libros que escribió Moisés. Los judíos lo denominan como la Torá, que significa la ley. No sé si ustedes han escuchado esa Biblia, la Torá, que son lo que usan los judíos, los hebreos. Si usted en algún momento puede conseguir la Torá, sea en papel o en computadora, se los recomiendo bastante. Les va a ayudar mucho, mucho para entender la Biblia. Génesis es el primer libro que significa principio. Génesis significa, la razón que yo le estoy diciendo es que repitan conmigo porque es la forma más fácil para recordarnos las cosas. Y la razón que usted está escribiendo es porque más fácil se le hace recordar cuando usted escribe y cuando repite. Génesis significa principio. En él se encuentra el relato de la creación, el origen y caída del hombre y las condiciones que llevaron al diluvio universal, para luego relatar la vida del hombre, de hombres de Dios, entre ellos lo que es Abraham, Isaac, Jacob, a quienes se les dio la promesa de Jesucristo y se les considera como los patriarcas, los que fundamentan en el tiempo de la ley. Por ejemplo, vemos
Vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham y de Isaac, vemos ahí el ejemplo de que es figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos de que figura es Abraham como el Padre, Isaac hijo. Amados hermanos, que cuando Isaac iban a llevarlo al sacrificio, así Jesús fue llevado al sacrificio de la cruz. Entonces vemos varias cosas. Vemos de que a Isaac lo iban a crementar, lo iban a prender en fuego. Así Jesús, dice la Biblia, que él bajó a lo más profundo de la tierra y se hizo ceniza, pero vino la mano divina del Señor y lo sacó de lo más profundo de la tierra. ¿Cuánto decimos un gloria a Dios, hermanos? Ese fue nuestro Señor. Entonces, por eso es que le llaman a ellos los patriarcas. Y entre ellos, perdón, se me olvidó poner lo que es José. José es otro, pero donde toda su vida, desde el principio hasta el final, vemos toda la vida de Jesucristo en la historia de José. Éxodo significa salida. Digan conmigo, éxodo, salida. La forma más fácil para podernos recordar de eso es que cuando ustedes ven en los letreros, cuando hay una puerta, dicen exit. ¿Por qué? Porque exit significa también salida. Entonces igual exit lo sacan de esta palabra, éxodo, que significa salida. En él se relata el desarrollo de Israel, su cautividad y salida de Egipto. Los 40 años que estuvieron en el desierto bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, esto y menciona las instrucciones de las leyes que Dios especialmente los empezó a ordenar. Entonces, el libro de Éxodo habla acerca de la salida de lo que es Egipto hacia el desierto y para después entrar a Canaán. Y menciona las leyes que Dios estaba poniendo. Entonces, Éxodo significa salida. Y habla de cuántos tiempos de que el pueblo estuvo en el desierto. 40 años. Y mire qué tremendo es esto, hermanos. 40 años estuvo el pueblo en el desierto, sufriendo y batallando. ¿Y cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos entraron? 2. Josué y Caleb. Los 2 espías que fueron a espiar. Y dice la Biblia, más o menos, hay aproximadamente 5 millones de habitantes en el desierto. 5 millones de pueblo de Dios que salieron del pueblo de Egipto y fueron llevados al desierto. 5 millones de personas. Y 5 millones de personas no entraron al paraíso. Eso está tremendo. Sigamos. Otra subdivisión es el libro de Levítico. Indica todo lo tocante a los levitas. Cuando se encargó a los sacerdotes que sirvieran al altar, nos enseña con los tipos de símbolos como un pueblo pecador podía allegarse a un Dios santo y mantener la comunión con él. El libro Levítico habla de los levitas, habla de todos los levitas y lo que hacían los levitas. O sea, en otras palabras, está hablando de todos los sacerdotes que ministraban. Números deriva su nombre del hecho que sus páginas narran el censo de Israel. Prosigue la narración comenzando desde un punto donde el libro de Éxodo lo dejó y registra las peregrinaciones que el pueblo tuvo que realizar por el desierto a causa de su fracaso de no haber entrado en Canaán. Por eso que podemos decir a más o menos aproximadamente 5 millones de personas, y eso lo sacamos de ahí, de ese libro. Deuteronomio consiste en los últimos consejos que Moisés le dio a los israelitas en vista de la entrada en la tierra que Dios les había dado. Es una repetición de la ley dada a Moisés. Todos estos libros se encuentran entre los más antiguos de la humanidad, conteniendo enseñanzas singularmente notables. Son superiores a los conceptos y normas humanas de la antigüedad.
y son tan sublimes que aún hoy no tienen igual en aspecto literal, como habría de esperarse con obras que fueron inspiradas por Dios. Entonces, ahí está hablando de todas las costumbres. En el libro de Deuteronomio se hablan de todas las costumbres. Es más, habla de una costumbre que hoy en día no es válido. Que muchos los que son cristianos lo hacen y lo que están haciendo no es válido. Por ejemplo, cuando alguien va a dar un préstamo, normalmente se da con interés, ¿sí o no? Un banco cuando presta dinero lo da con interés, ¿sí o no? Lo da con interés. Cuando alguien aplica para una tarjeta de crédito, ¿será que la tarjeta de crédito cobra interés? Sí, cobra interés. Pero la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, esta era una de las costumbres, dice que cuando alguien de la fe va a pedir prestado y alguien de la fe va a prestar dinero, no le cobren intereses. Hello. No cobren interés. Porque dice, hagamos el bien mayormente a los de la fe. Entonces tenemos que hacer el bien. Pero yo he visto mucha gente que sí presta dinero y dice, ok, te presto $1,000, pero dame el 10%. Y no es correcto. No lo es. Pero eso es una costumbre. Por ejemplo, hermanos, no sé si lo digo, hermanos. Cuando la mujer se casa, se quita el nombre que tiene y se pone el de su esposo. Lo hablan en el libro de Esdras. Pero nosotros como latinos decimos, no, yo llevo mi primer nombre, mi medio nombre, bueno, mi segundo nombre, mi apellido y otro apellido, y si puedo agregarle más apellidos, le agregan más, hermano. Pero no es así. Esa es una costumbre que a nosotros nos enseñaron en Centroamérica, en México, en ¿dónde más? En Norteamérica, perdón, en Suramérica. Son costumbres. Pero en sí la Biblia dice que la mujer dejará el apellido que ellos tienen y pondrán el de su esposo. Se fueron todos los amenes, hermanos. Gracias, Señor, que no soy mujer, Señor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Sigamos. ¿Cuánto voy? Me falta bastante tiempo, hermanos. Aquí hay otra subdivisión. Libros históricos. En los libros históricos está Josué, Jueces, está Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras. En este libro de Esdras, capítulo 1, es lo que le estoy hablando acerca de lo que es los apellidos. Esdras, Nehemías y Esther. Este apartado consta de 12 libros que abarcan la historia de casi 1100 años. ¿Cuántos años? 1100 años. Desde el ingreso a la tierra prometida. ¿Que la tierra prometida cuál era? ¿Cuál era? Canaán. Desde el ingreso de la tierra prometida bajo la condición de Josué hasta el retorno parcial después del cautiverio babilónico. Aquí se encuentran relatos de hombres y mujeres como Saúl, David, Salomón, Ruth, Esther y de otros, que como se les había dicho en Deuteronomio 28, si obedecían la voz de Dios, Él los habría de bendecir, pero que si desobedecían también los maldeciría. Por lo que se puede observar claramente que los periodos de bendición que experimentó Israel corresponden a aquellos en los que obedecieron a Dios, mientras que los periodos de desgracia nacional
eran resultado de la desobediencia. También muestran que Dios siempre levanta hombres en periodos claves para realizar determinado trabajo, hombres que son fieles a Él. Hermano, y yo creo que también este es otro tiempo que es un punto clave, que Dios está poniendo hombres y mujeres que le sean fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la venida viene y la hora es que Cristo ya viene por nosotros. Entonces estos son libros históricos. Vienen los libros proféticos o de sabiduría, que es el libro de Job, libro de Salmos, libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Poéticos. Ahorita vienen los proféticos, perdón. Los libros poéticos o de sabiduría. En estos libros se encuentran la mayor parte de principios para tener éxito y disfrutar de las bendiciones divinas. Cualquiera que sean las circunstancias que se viven, su clasificación se debe a que fueron escritos en forma de poesía, especialmente Salmos y Proverbios. Por esta razón. Bueno, y también Cantares, porque Cantares es algo poético. Cuando le dice, cuando la mujer empieza a buscar al que ama su alma, y busqué a mi lecho y no encontré al que amaba mi alma, dice la Biblia. Por esta razón, con frecuencia el escritor repite en la segunda mitad de un versículo lo que dice en la primera mitad, recurso literal llamado paralelismo hebreo, y luego agrega algún aspecto nuevo a la afirmación original. Entonces usted empieza a ver que en cada capítulo empieza algo y a la mitad vuelve a repetir una porción del principio y lo termina con otra diferente explicación. Viene lo que son los profetas, los libros profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas fueron parte importante en la historia de Israel, pues eran la voz de Dios instando a un pueblo al arrepentimiento. Se les denomina profetas mayores por la extensión de sus escritos. Isaías tuvo por misión llamar a los de Judá al arrepentimiento, hermanos, y siempre a los de Judá, hermanos, los de la alabanza, que siempre se arrepientan. Si usted se da cuenta que el problema más grave que siempre existen en todas las iglesias es la alabanza, porque viene el enemigo y empieza a tratar de distorsionar la alabanza para que no se le dé culto a nuestro Dios. Y eso lo vemos desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos con Luzbel, que fue la primera división que existió en la palabra de Dios, que resultó en que se salvara del juicio divino durante 30 años. Jeremías intentó hacerlo lo propio en sus días, pero fue rechazado. Lamentaciones contiene los lamentos de Jeremías porque la gran ciudad, Jerusalén, y el pueblo de Judá fueron destruidos debido a que rechazaron al Señor. Ezequiel y Daniel fueron llevados al cautiverio babilónico y profetizaron la restauración de Israel antes de la primera venida de Jesucristo y nuevamente en los últimos días. La profecía de Daniel ocupa un lugar destacado en el Antiguo Testamento y se compara con el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Por eso es que hablamos que los 7 años de la tribulación, que es 3 y medio de la tribulación y 3 y medio de la gran tribulación. Y todos sabemos, los que estamos aquí, que estamos viviendo una pretribulación, previa, que es a lo que es a la tribulación. Entonces hay que prepararnos porque Cristo ya viene pronto. Entonces, si queremos entender más lo que es el libro de Apocalipsis, hay que leer primero el libro de Daniel y conjuntarlos. Amén. Viene la otra subdivisión, que es profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas fueron levantados por Dios en momentos estratégicos
de la historia de Israel, para hacerlo volver de su rebelión. Como se mencionó, se les llama profetas menores porque sus escritos son muy cortos y el contenido está muy limitado, y por lo que son muy pocos capítulos de lo que escribieron. Entonces por eso es que se llaman profetas menores. Sí me estoy dando a explicar todo lo que estoy diciendo, ¿verdad, hermanos? Va, gloria a Dios. Va, ahí se los voy a dejar unos segunditos. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Dios es bueno. ¿Cuánto decimos amén? Siendo como que estamos en la escuela, hermanos, otra vez. Pero esto es necesario que lo hagamos. Vamos a tener varios meses que vamos a estar así. Hay que aprender la palabra del Señor, para que entonces cuando venga el lobo no nos venga a engañar. Bueno, sigamos. Los años de silencio entre el final del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús pasaron aproximadamente 430 años, en los que Israel no tuvo profeta alguno que revelara el mensaje de Dios. Por ello se le ha llamado los años de silencio, que finalizaron con la llegada del profeta Juan el Bautista. ¿Cuántos años de silencio? Hermano, si usted y yo nos desesperamos por algunos días que Dios no nos hable, ¿se imagina que Dios no le habla, que no nos hablara por 430 años? 430 años, hermanos. Y esto se llama los años de silencio. Sigamos. Entremos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento consta de 27 libros escritos en griego por ocho hombres, 3 de los cuales es Mateo, Juan y Pedro. Fueron apóstoles que fueron testigos oculares de lo que escribieron. Lucas fue compañero de Pablo durante sus viajes, siendo testigo de muchos acontecimientos que narra en el libro de los Hechos, al igual que en el Antiguo Testamento. La ubicación de estos libros en el Nuevo Testamento no lleva una cronología histórica, puesto que el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue Santiago, alrededor del año 50 después de Cristo. Y el último fue Apocalipsis, completado alrededor del año 96 después de Cristo. Todos estos relatos cubren un periodo cercano a los 100 años, desde el nacimiento de Jesús hasta la visión del apóstol Juan en la isla de Patmos, y tiene también sus divisiones. Entonces ¿por cuántos hombres fue escrito el Nuevo Testamento? Por 8. Entonces recordemos que 3 que estuvieron con el Señor, Mateo, Juan y Pedro, pero Lucas, que fue compañero de Pablo. Entonces hay que memorizarnos esos 4: Mateo, Juan, Pedro, Lucas y Pablo. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió? ¿Ah? No es Mateo, es Santiago. Santiago fue el primer libro que se escribió. Ahora, de que está en la Biblia es Mateo. Empezando con Mateo. Es que no estaba puesto cronológicamente, acuérdese. Sí, la hermana Rosa estaba bien.
primer libro escrito fue Santiago, aunque no lo pusieron como primer libro, sino que lo cambiaron para que entonces nosotros podamos tener una idea mejor y una comprensión mejor de la vida del Señor. Inclusive me atrevo a decir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 libros pertenecen más al tiempo del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento empieza después de que Cristo murió. Esa empieza la gracia. Entonces todo lo que Cristo vivió, todavía estaba bajo el tiempo de la ley. ¿Sí me estoy dando a explicar? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mucho de lo que se habla ahí, habla de cuando Cristo estaba vivo. Entonces todo lo que se escribió cuando Cristo estaba vivo en el Nuevo Testamento realmente pertenece al Viejo Testamento. Pero todo, hermanos, todo lo que realmente, porque ese es tiempo de la ley, pero todo lo que se escribe después de que Cristo murió en adelante, ese es el del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo de la gracia. ¿Sí me estoy dando a explicar? La gloria a Dios. ¿Quién no me pudo comprender lo que estaba diciendo? Levante su mano. Recuerden que ninguna pregunta es tonta. Todo es el que no pregunta. Amén. Sigamos. Quiero que avancemos porque me quedan 10 minutos y quiero dejar tiempo a preguntas. Una de las subdivisiones son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios contienen relatos de la vida de Jesucristo, que es el nacimiento, ministerio, la pasión, muerte y resurrección. Ninguno de los evangelios es completo por sí solo, puesto que algunos eventos están escritos en los 4 libros, pero otros no. Es decir, son complementarios entre sí. Además, cada escritor lo presenta desde un punto de vista muy diferente. Hay cosas que están en el libro de Mateo que no se va a encontrar en el libro de Marcos, pero los 4 se tienen que juntar para poder entender toda la historia. ¿Sí me estoy dando a explicar? Otra subdivisión es la historia de la iglesia, que es el libro de Hechos, que es el libro de los apóstoles. Es la única narración existente de la iglesia primitiva y de cómo cómo se difundió el cristianismo por todo el mundo conocido hasta ese entonces, haciéndose notar palpablemente la presencia del Espíritu Santo en todos los hechos y todo lo que fue escrito en ellos, ¿va? Entonces, el libro de los hechos es el libro de la historia, donde vas a encontrar todos los milagros del Señor, todo lo que los apóstoles hicieron. Ahí van a encontrar todo. Otra subdivisión es las epístolas paulinas, que es Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Son 13 en total, y el libro de Hebreos, cada una de ellas fue escrita a una persona determinada como cartas pastorales o a una iglesia en particular. Por algún motivo especial se les llama paulinas debido a que su autor es el apóstol Pablo. La dramática conversión de Pablo es una ilustración del poder de Jesucristo para transformar la vida, por cuanto de ser un fariseo se convirtió a Jesucristo, se convirtió en un creyente que le sirvió fielmente a Dios y quedó como un hombre inspirador de las Escrituras. Entonces se llaman las Paulinas porque el autor es Pablo.
Entonces solo eso tenemos que notar. Paulinas, se llaman epístolas paulinas porque es el apóstol Pablo el escritor, pero son 13 libros: Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. ¿Lo tenemos? Sigamos. Epístolas generales, que es de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y de Judas. Reciben este nombre porque fueron escritas en forma general para resolver necesidades específicas. Se refieren a aspectos doctrinales generales necesarios para el pueblo de Dios en todas las épocas. Entonces aquí está dando acerca de lo que son lo doctrinal, aunque también en primera y segunda de Corintios habla cómo es la fundación de una iglesia. Y por último viene siendo el libro profético, el libro de la profecía, que es Apocalipsis. Trata de la revelación que recibió el apóstol Juan en el desierto, perdón, en el destierro. Está relacionada los eventos del final de los tiempos, del final de los tiempos, de la destrucción total y final del diablo, que el Señor lo reprenda, del juicio de las naciones, del reinado universal de Jesucristo juntamente con aquellos que le fueron fieles. ¿Lo tenemos? Con esto terminamos. La Biblia nos invita a que recibamos la bendición de leerla, ya que contiene la voluntad de Dios para el hombre. Y para ello es necesario que la leamos atentamente para no ser oidores olvidadizos, y guardarla y poniéndola por obra para que permanezca en nosotros y ser libres, y así construir nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo, para que digamos junto con el salmista: cuánto amo yo tu ley. Entonces, hermanos, tenemos que leer la Biblia. La gente, el pueblo siempre está atado porque no les gusta leer la Biblia. El pueblo siempre está atado, el pueblo siempre está con cadenas, siempre está con desánimo, siempre está con amargura, siempre está con conflictos. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta leer la palabra, pero si leemos la palabra, amados hermanos, nos va a entrar a nuestro corazón. Si leemos la palabra con entendimiento, la vamos a guardar en nuestro corazón, y si la guardamos, nos va a traer vida, amados hermanos. Pero si solamente la leemos por leer, lo que va a acontecer es que se nos va a olvidar todo lo que nosotros estamos leyendo. Amén. Bueno, me quedan 3 minutos. Tiempo para preguntas. Hermano Fernando va a estar preparando el micrófono para que así las preguntas se puedan hacer, y que con la ayuda del Señor y con el Espíritu Santo, de alguna forma podamos contestarlas conforme a la palabra del Señor. ¿Yo puedo hacer la primera? Sí. Solamente quiero asegurarme, usted dijo que la Biblia se había escrito hace 1600 años, o como decía ahí, que fue en un periodo de 1600 años. Es aproximadamente 1600 años, sin contar, sí, aproximadamente, no es algo fijo, pero son aproximadamente de 1600 años. Pero, o sea, ¿fue escrita en un periodo de esos años o hace 1600 años? Hace 1600 Hace años. 1600. Sí, hace. Recordemos que tenemos aproximadamente desde el momento que Jesús murió, tenemos 2016 años. Pero recuerden que también hace tiempo atrás, amados hermanos, que los patriarcas estaban todavía en la tierra antes de Cristo. Entonces todo eso está, pero de que se haya formado en sí, que se haya formado total, 1600 años. Que lo hayan conjuntado, en otras palabras. Este es el momento de aprovechar más a los alumnos que el sábado se escribieron, porque
Vienen los exámenes. Esta es la oportunidad de preguntar. Quedan 2 minutos más. Sí, hermana Wendy. Ok, acerca de los exámenes. ¿Usted va a dar estas enseñanzas nada más acá en la iglesia o también van a haber reuniones los días sábados como está mencionando ahorita? No, solamente ahorita, solo los martes. ¿Solo los martes? Sí. Ok, pero los exámenes van a ser, usted dijo que aproximadamente esto es de aprenderlo en 4 meses, ¿verdad? Más o menos. Puede ser o puede demorar un poquito más, pero como 4 meses. Ok, ok, mi Va a ser un pregunta. relato, el examen va a ser relato de todo lo que estamos aprendiendo de esos 4 meses. O sea que no va a ser un examen o Sí, va a ser un examen general. Examen general de todo lo que hemos aprendido. Porque para eso estamos aprendiendo. Tenemos que aprender. Si no, en vano decimos que somos cristianos. Tenemos que aprenderlo. Y va a haber cosas que no se van a memorizar, todos los versículos, pero lo van a tener ahí con ustedes. Y si alguien le hace una pregunta, usted puede, aquí está la respuesta. Pero que ustedes por lo menos tengan un conocimiento. Es como los doctores y como los licenciados, los abogados. Ellos conocen, ellos estudiaron todas las leyes, estudiaron todas las medicinas, pero es imposible que se nos quede todo. Entonces tienen sus libros de referencia, saben lo que están hablando, solamente buscan la referencia. Igual tenemos que ser nosotros. Tenemos que saber bien lo que estamos hablando, solamente ir y buscar la referencia. Bueno, si no hay más preguntas y queda todo claro, entonces yo sé que nadie me va a llamar en esta semana para hacerme preguntas. No se crea, hermanos, no se crea. Estamos disponibles, para eso estamos, para ayudarles. Sí, en el camino van a ir saliendo las preguntas. Vayan estudiando esto en su casa. Si alguien tiene duda, una pregunta, mándenme un texto o si me pueden llamar, pero preferible es un texto porque el día de mañana salimos para California. Vamos a estar allá casi una semana entera. Entonces, amados hermanos, durante ese tiempo, créeme que vamos a estar ocupados, pero puedo contestar sus preguntas. Entonces, en esta semana sí les recomiendo que por favor me las mande por texto, la pregunta bien explicada para entonces poderle dar una respuesta muy clara. Amén. Con esto, amados hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a quedar